Hola, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana, ya es fin de semana y le agradezco que nos acompañe. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen estos días y que nos mandan todos sus comentarios. Lo invito a que hoy nos siga también y el tema está muy interesante. Probablemente ustedes han vivido esto y es no cumplo las expectativas de mis padres, o al revés, si ustedes son padres tal vez han puesto expectativas en sus hijos que no se han cumplido. Y es que todos cuando planeamos, hacemos una familia, planeamos y nos hacemos ilusiones, tenemos cierta idea de lo que vamos a esperar de nuestros hijos y no siempre es así, por el contrario les ponemos una carga que puede marcar su vida y no siempre positivamente. Qué gusto de saludarlos y desde luego también comparto, como dice Sandy, que este tema es muy interesante y muy importante. En la familia, durante la educación, también los apodos o los sobrenombres forman parte importante en esta educación. En ocasiones porque son demostraciones de cariño, pero ¿qué tanto entonces también nos están sentenciando de vez en cuando a cumplir ciertas expectativas o una personalidad con la que ya se nos etiquetó desde pequeños? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana. Y algo también muy importante, ustedes se han preguntado si nuestros padres tienen las mismas expectativas cuando se trata de mujeres que de hombres. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto también saludarles en esta mañana de diálogos de fin de semana, igual a mis compañeros. Estamos muy a gusto, muy contentos de recibirles en Canal 11 con temas que de verdad son del día a día y nos van a ayudar siempre a estar mejor y a ser mejores. Se dice por ahí que debemos tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Vamos a hablar también al respecto sobre lo que son las expectativas de los padres, las que tenemos sobre nuestros hijos, que luego marcan muy, muy definitivamente, o mejor dicho, marcan fuertemente su vida. Muy bienvenidos. Yo siempre digo que nos hacemos esta idea de la foto familiar, ya la tenemos desde muchos años antes de que exista, enmarcada, ¿no? Nos imaginamos niño, niña, 2, 3, de alguna forma, y la realidad no siempre coincide. Comenzamos, vamos a hablar de esto. Hay un dicho que dice así: todos los niños nacen con una torta bajo el brazo, dando a entender que la suerte va a estar con la familia del recién nacido. Ya sea para bien o para mal, los padres esperan algo de sus hijos, ya sea que triunfen, que viajen más, que les vaya mejor en la vida o hasta que sean más felices. El problema no es tener ideales, sino que estos se conviertan en expectativas explícitas para los hijos. ¿Tú qué opinas? Ahí se dijo muy claro, el problema no es tener ideales, no es tener estas ilusiones, estas metas, estos sueños, sino que, que esto se convierta en una forma de imponerte, ¿no? A veces de nulificar las decisiones de tus hijos, de rechazar lo que ellos desean, que no siempre tiene que coincidir con lo que tú quieres o esperas de ellos. Claro, inicio me gusta mucho cuando, oye, vas a tener un bebé, ya sea niña o niño, pero entonces seguro trae la torta bajo el brazo. Eso es lo que todo mundo dice. De hecho, tú cuando eres niño o niña, escuchas eso al crecer y dices, ¿en dónde la trae? O como, ¿por qué debe traerla? ¿Dónde tengo que buscar la la torta? Y la verdad torta? es, como, ¿por qué debe traerla? Como si fuera un buen augurio simplemente. Desde luego es una buena noticia, no para todo el mundo, pero sí puede ser una fantástica noticia para la pareja. Pero si no la para la traes, mujer que lo ya trae. te pasaron, ahora sí pero que... ya, o sea, ya vienes con un compromiso, ¿no? Porque Sí, Pero habría que ver muy qué alta. se refiere cada quien, ¿no? Porque a veces la torta bajo el brazo, yo a veces la entiendo como que la gente dice, ahora sí nos va a ir bien económicamente. Sí, Sí, ¿no? muchas veces esa es muchas la veces es connotación. eso. Y otras veces es más bien ya nació el siguiente abogado, o ya nació quien nos va a sacar de pobres, o ya nació el siguiente arquitecto. O sea, esa expectativa Pero es la que es esa es durísima. verdad, o sea, siempre tenemos esas expectativas en donde de entrada niño o niña, si es niño, que queremos que sea abogado igual que su padre o cantante igual que su padre, sí. o si es mujer, ya estamos deseando que sea la bailarina a la que no tenemos frustrada internamente. Entonces los padres tenemos frustraciones que estamos poniendo como cargas muy fuertes a los hijos y siempre tenemos una expectativa de verdad muy grande en ellos. Y aparte, ¿sabes qué? También va cambiando, creo que con la cultura, ¿no? Y con la época. Claro. ¿Se acuerdan que antes decían, por ejemplo, la última, ya nació la que nos va a cuidar? Y de repente decían, el primero ya nació el sacerdote de la familia. De veras, era... Sí, ya era como si vinieras con el título bajo el brazo. En lugar de torta. No solamente con una carga genética, sino también de estudios y profesión. Con un destino. Claro. Oigan, vamos a ver la siguiente frase.
no mires nunca de dónde vienes, sino a dónde vas. Pierre-Augustin de Beaumarchais, poeta francés. Híjole, pero también es lo de dónde vienes, Sí, luego, de dónde vienes es luego importante. marca mucho o determina mucho de a dónde vas. Claro. ¿Y qué les parece si de una vez también vamos a ver qué nos dice el público cuando se les preguntó, les preguntamos si ya sus papás han tenido alguna o les han puesto alguna expectativa? Sí, que sea realmente todo un hombre, que termine mi carrera, que salga bien y que tuviera una esposa y así. Pues yo creo que mis papás siempre han puesto expectativas en mí y más sobre mi futuro y mi proyecto de vida, ¿no? Siempre apoyándome. Sí, alguna vez que, sobre todo que terminara la escuela, esa era su expectativa. Terminar, sobre todo la superior. Sí, esa era su expectativa hacia mí. Pues no, ninguna. La verdad es que me apoyan muchísimo en todas las decisiones que he tomado y pues me dejan ser. Fíjense qué importante Sí. cada quien, ¿no? Cada quien. Casi todos coinciden en que sean personas de bien, en que terminen Exitosas, una ¿no? profesión. Oye, que sean Éxito. hombres, ¿qué tal? Decía, que seas todo un hombre, fíjate eso que me dejó todos pensando. estos son muy subjetivos, que sean personas de bien. ¿Qué significa ser Claro. una persona de bien? Que sea un buen hombre, ¿qué es ser un buen hombre? O todo un hombre, que es sí. todavía O toda una mujer. una exigencia más subjetiva. Llamada de Adrián Sánchez es impresionante. En mi familia soy el primer hijo que llega a la universidad. Y aunque no lo dicen de forma clara, sé que mis padres esperan mucho de mí. De hecho, en situaciones importantes como velorios, papeleos legales, asuntos que requieren de firmas, yo soy el único que sale a dar la cara por toda la familia. Mi impresión es que ellos sienten que lo sé todo y la verdad es que en ocasiones a mí eso me incomoda. O imagínate la gran Ouch. carga y la gran responsabilidad. que Kenia está Estrada está también nos pasando. habló, ya que estamos en la línea de las llamadas. Dice, siempre me ha gustado la música y de chica quise estudiar piano. A los 8 años, cuando le dije a mi mamá que me metiera a una escuela profesional, se echó a reír y me dijo que mejor prefería que me quedara sin escuela antes de dedicarme a la música y al arte. Hoy soy abogada y siempre me quedé con ganas de estudiar música. Fíjense, aquí nos llama también Arturo y dice Arturo Guzmán, desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me decía que estudiara agronomía. Cuando le pregunté por qué, me decía que era para ayudar a la gente. Sin embargo, decidí estudiar letras y ahora que soy profesor sigue diciendo que mi profesión no es lo mejor. Es que son Joaquín. las ideas que tenemos, ¿no? Claro. Joaquín Molina, en mi familia somos médicos. Desde mi abuelo paterno hasta mi hermana, todos hemos estudiado medicina. No es una carrera que me desagrade y ahora que me he dado a la tarea de estudiar cosas totalmente diferentes por el simple gusto de hacerlo, cuando tenga un hijo, me gustaría que hiciera su camino. Vamos a Fíjense un qué corte, regresamos. ¿Qué opinas de los apodos? Aunque en apariencia los sobrenombres pueden ser una forma cariñosa de referirnos a las personas de nuestra familia, en realidad pueden estar diciéndonos de forma velada lo que esperan de nosotros. Los apodos pueden convertirse en formas de profecías que a lo largo del tiempo se pueden llegar a cumplir. ¿En tu casa usan apodos? ¿Crees que estos pueden generar expectativas sobre los hijos? ¿Qué tema este de los apodos? La verdad es que difícilmente se puede escapar a ellos. Yo particularmente tuve 3 o 4 que no me agradan nada y Ay, por lo tanto no los voy a cuéntanos. compartir. Nos dejas en Soy muy ascuas. egoísta, pero lo que sí voy a compartir con ustedes es la siguiente pregunta del sondeo de opinión. ¿Crees que los apodos son una forma de decirle a la persona lo que se espera de ella? Vamos a ver. Muchas veces cuando uno le dice algún apodo o sobrenombre a las demás personas, pues está juzgando o estás haciendo que en su mente ellos ya se pinten esa figura de algo que en realidad no son. Pues sí, a veces son como afectos de amor y pues por parte de los padres. Sí, es un afecto de amor. Bueno, yo así lo siento. No, yo siento que los apodos son como que una defensa que ellos hacen porque para insultarte. Pues a veces depende qué tipo de apodo sea, ¿no? Los Bueno, pues- apodos. A ver, ya dinos cómo te decían, Oscar, dinos uno. La verdad es que, mira, yo siempre, si ustedes observan la forma de mi cabeza, además yo me golpeé mucho desde muy pequeño. Entonces se fue poco a poco deformando
y soy como un pequeño gioser porque tengo tantas cicatrices, pero tenía una cabeza de un tamaño muy grande, entonces de niño me decían huevo. ¿Pero los niños o quién te puso el los apodo? niños, sí. Claro, Sí, los niños son los que es que ponen los los niños apodos. los ponen. No, Oigan, pero luego en las familias, Sí, o luego sea, en las ya como familias. que naces siendo el hijo de o Y los luego, como papás soy- y ya te determinan Como un soy una apodo. persona de estatura muy alta, pues entonces tuve cualquier otro tipo de apodo en ese de sentido. apodo en ese sentido. sí. Oigan, José Antonio Ortiz, está feito esto, pero dice, a mi hermano le pusieron una etiqueta que aún de muerto la gente se la sigue diciendo. Es más, toda la gente en la colonia lo conoció por el cagado. No, bueno, y Fíjate aún después cómo de Aún muerto después de puede muerto. O sea, determinar. es que Nada los más. apodos pueden hacerte mucho daño, ¿eh? Mucho daño, Es que mira, claro. yo creo que desde la familia podemos mirar a los hijos como son o lo que traen ya intrínsecamente en su naturaleza y no por ello vas a tener expectativas que sobrepasen también las posibilidades de tus hijos, ¿no? Y ya de entrada ponerle un apodo a alguien y si lo hacen desde tu familia ya estás limitando a ese ser, ¿no? Ya lo estás pues etiquetando. Mira, justamente Sí, limitando es lo que nos describe Karina Guajardo en su llamada. Dice, en mi familia me decían de cariño, Cachito, porque era chica y aún al principio me gustaba, pero me dejó de agradar cuando mis amigos en la escuela lo escucharon. Desde ahí el apodo se convirtió en una monserga porque en el fondo me hacía sentir incapaz, como si fuera una tonta, como si fuera un cachito de... Y es que no tiene la misma dimensión, evidentemente, cuando somos niños, niñas, a cuando ya somos adultos. Es Y que sí va sí. determinando, es la verdad. Pero yo quería hacer otra acotación. No solamente los apodos, desde el nombre con el que eres bautizado, también justamente va determinando parte de tu vida. Hay nombres que, vamos, no imagino cómo podría determinar a un Kevin su nombre, ¿no? Pero como Pero ¿sabes Dolores, qué? Pero a un Anacleto, Esperanza, ¿sí? exactamente. No, pero Pero a un Kevin sí. también te voy a decir por qué. Bueno, o sea, porque te depende... estigmatiza de alguna forma. No, y depende quién se lo pone y por qué se lo pone y cómo se lo pone. O sea, por ejemplo, esto de los nombres es fuertísimo. Si tú tienes el nombre del abuelo, ¿no? Entonces, Claro. haz de Sí. cuenta, si el abuelo resulta que fue extraordinario, no sé, carpintero, ¿no? Naces con esa exigencia. Naces con esa exigencia. Claro. Con esa Eres el expectativa. heredero Eso porque pasa heredaste mucho el nombre. entre los despachos de abogados, los consultorios médicos, el apellido o el nombre que tienes, Claro, como claro. el de tu papá o tu tío, el que antecede a esta gran fama, pues carga mucha responsabilidad y luego no siempre es fácil salir de esto que se espera de ti. Sí. Pues para entender un poco más este tema, vamos a escuchar y a ver la siguiente frase que es de William Ernest Henley. Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. William Ernest Henley, poeta y editor británico. Yo que creo los que esa es la superhéroes aspiración de de los cualquier persona, ¿no? Algo Ser- muy similar, ¿sabes quién dijo también? Mandela, ¿eh? Sí. Una frase muy parecida a esa. Ahí está. Yo soy el capitán Oye, de mi Angélica destino. Garmendia nos ha llamado, les agradecemos profundamente sus llamadas. Dice, creo que los apodos en el fondo son una forma de decirle a la persona, tú eres esto y de ahí nunca vas a pasar. Hay apodos por la altura, la inteligencia, las habilidades y hasta por la condición moral. Creo que como padres debemos tener cuidado con ellos porque aunque pueden sonar cariñosos, algunos no creo, ¿eh? Pero bueno, nuestros hijos se pueden sentir ofendidos. Yo creo que ningún apodo, una cosa es un sobrenombre, siento yo, y otra cosa es un apodo, ¿no? Pero Y terroncito de azúcar no te suena cariñoso. Bueno, cookie, ¿no? Le dice, yo veo muchas niñas que ahora empleas muchos apodos con anglicismos, cookie. Y de Oye. repente le dices al perrito, cookie, 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 cookie también. Entonces, no sé, yo creo Oye, que y hay no uno va. que a mí me choca, que se oye mucho entre nuestros adolescentes. Por ejemplo, ¿cómo les llaman ahora a las chavas? Las lobuquis. Ah, sí, bueno. Es terrible. Hay me muchos muy parece terrible. Pero también yo creo, descalificadores, sí. o ¿cómo consideran ustedes si llega uno de nuestros hijos a decirnos que le están diciendo de cierta forma en la escuela, como una mofa, como una forma incluso violenta? Pues enseñar a defender el que no le digan de esa manera. Miren, Gladys Montemayor nos dice, mi novio con el que llevo varios años de relación me molesta diciéndome que soy chaparra y gorda. Sus palabras me duelen mucho y ya creo que exageran su percepción acerca de mi físico. Aquí en este caso no es tanto un apodo, pero sí puede llegar a ser, ay, la chaparrita o Pero ya ay, está la gordita de la allá. connotación del bullying ahí. ¿Sabes? Es que sabes Aquí que hay una parte muy- a veces Oscar, es que a veces los apodos son descripciones de nuestro aspecto físico. Claro.
La mayoría de las veces. Pero sí, la verdad es que están exagerados, ¿no? Sí. Y lo que buscan es lastimar, lo que Son buscan es hirientes. descalificar, lo que buscan es ganarte la batalla, porque normalmente son en la escuela o tal vez tus vecinos Igual o en el tus primos, trabajo. después en el trabajo, pero es descalificarte para que tú ya no vayas con los mismos restos o las mismas herramientas para poder competir contra ellos. Entonces es una forma de descalificarte. Eso es lo que muchas veces se busca. Ahora, por otro lado, ¿qué podemos hacer para que no sucedan estas cosas en la escuela? Pues que nuestras hijas y nuestros hijos no formen parte de ello, que no lo compartan, porque a lo mejor todos nos hemos expresado. Hoy en día tú decías, lo escuchamos en los adolescentes, referirse a una mujer, lo buki. Antes se decía de otras formas, ¿estás de acuerdo? O sea, esto va sí, cambiando, es una moda también, la una época. forma... ¿Sabes que creo que es difícil como cambiar eso de que no entren No en ese, participes, no ajá. participen? No se puede. Pero creo que lo que es importante es fortalecer su autoestima para que si les ponen un apodo no lo sientan propio, Claro, ¿sabes? no lo sientan personal, el porque entonces ahí es donde pierdes cuando dices esto, ¿no? Es que eres una gorda y fea y ella se lo siente Claro. como personal. Mira, Así es. Manuel de Jesús Noriega Rodríguez nos dice, soy una persona de la tercera edad. En mi etapa estudiantil éramos puros varones y nos poníamos apodos. Por ejemplo, yo tenía los incisivos superiores más pronunciados y me decían el conejo o la tusa. Claro que también les buscaba algún defecto a mis compañeros para ponerles apodos. En lo particular no me afectó mucho el apodo porque cuando crecí la fisonomía de la boca me cambió. Pero si no, tal vez pues el conejo se le hubiera quedado Sí. por siempre. El Bueno, es momento de tiburón, hacer el una conejo. pausa. No aprovecha para ponernos apodos, pero regresamos. Si no te portas bien, te voy a dejar de querer. Si me quieres de verdad, deberías de ser buen niño y no un travieso. Ya no te voy a querer si eres una niña mala, ¿eh? Así es como muchos padres van educándonos en lo que esperan de nosotros. El amor se condiciona y lo que aprendemos es que para ser amados necesitamos complacer a los demás. Y a veces llegamos a creer que entre más complazcamos a nuestros padres, a nuestros amigos o parejas, más nos van a querer. ¿Qué consecuencias tiene el crecer con este tipo de relación? No, bueno, estábamos platicando cómo de repente los apodos también se van convirtiendo en otras situaciones, ¿no? O sea, se van y desfigurando. van cambiando, exacto. Sí. Acaba siendo una sola palabra, ¿no? Cristina, Tina, Tito. ¿No? Yo tengo una prima, María Eugenia, que era María Eugenia Matuti, Tuti, y se quedó Pues como no les Tuti, digo yo, no sé. de Sandra, Sandy, Chanti, y me dicen Chan. Chan. Mucha gente me dice Chan. Como Jackie Chan. Jackie Chan. Oye, pero pues no cabe duda que ese asunto de los apodos también va en detrimento de la autoestima de nuestros hijos y obviamente de las mismas expectativas que tenemos en ellos, ¿no? Y cuando los niños crecen en un ambiente de una excesiva tensión, de una preocupación asfixiante, cuando estás siempre diciendo tienes que ser el mejor me recordó a alguien, tienes que ser el primero en todo, pues luego esas expectativas hacen que nuestro pequeño o nuestra pequeña sean todo lo contrario y tengan una vida muy frustrada. Claro, oigan, pero retomando un poquito el tema de este momento. Este bloque. Ajá. Este bloque, ¿ustedes creen que hay diferentes expectativas para los niños que para las niñas desde nosotros como papás? Sí. Sí, yo sí creo que tiene que ver, varía en distintas familias. Hay muchas familias en donde ya se toma por igual el que un hijo o una hija sea visto como exitoso profesionalmente, que haga una familia, etcétera. Pero todavía creo que prevalecen en muchas familias donde se pretende que la mujer haga una familia y que el hombre sea exitoso económicamente, ¿no? O sea, como estos roles muy marcados. Sin embargo, creo que eso Sí, yo está también cambiando. lo creo, ese asunto de como mujer pues tienes que realizarte a través de los hijos. Y si no tienes hijos, pues ya tienes ahí una limitación tremenda y la expectativa de tus padres al no generarles esta posición de abuelos, ya los estás también frustrando a ellos. Fíjate. Yo creo que grandes de las expectativas de género, en los roles de género que se tienen normalmente, es a las mujeres, tú vas a servir para contener, para ayudar emocionalmente a las otras personas. Por lo tanto, tienes que nutrir esa parte. Tú como hombre, no, tú vas a ser proveedor. Entonces, tú tienes que ser tolerante a la frustración y saberte levantar una y otra vez, no importa las veces que te tropieces.
cosas que no se les educan, no en todos los hogares, como bien decía Sandy, a las mujeres también. Pero también estoy consciente de que eso ha ido cambiando y me parece que se educa hoy en día, en algunos casos, a las mujeres con las mismas herramientas que a los hombres Sí, un y poco más viceversa. equidad, ¿no? Hay más Así es. equidad. Pero yo también creo que todavía sigue habiendo como mucha diferencia en ese sentido y que a veces así lo piensas, ¿no? Hay frases que nos los dicen, por ejemplo, agarren a sus gallinas, guarden a sus gallinas porque Que ya mi salió mi gallo está gallo, suelto, ¿no? sí. O las mujeres no pueden salir, son expectativas de noche solas, pero mi hombre sí. O sea, sí, hay todavía muchas cosas marcadas, pero vamos a escuchar la siguiente frase, acompaña. No se reúna con un grupo fácil. No le harán crecer. Vaya donde sean altas las exigencias y las expectativas de desempeño. Jim Rohn, orador motivacional estadounidense. Fíjense qué interesante esta frase de Jim Rohn, es un motivador que yo admiro mucho, pero sí está duro, ¿no? De repente, o sea, Claro. ve donde sean las expectativas altas, pero a veces yo creo que como papás nos pasamos cuando ponemos Sí, expectativas estas que exigencias. son exigencias Y muy generas duras, ¿no? adultos Sí. tremendamente frustrados e insatisfechos y con una baja autoestima. Oye. Porque no cabe duda que definitivamente las altas expectativas te pueden hacer sentir mucho menos o subestimado. Angélica Garmendia, aprovecho para comentarles esta llamada. Dice, creo que los apodos en el fondo son una forma de decirle a la persona, tú eres esto. Esta la leímos en el bloque anterior, perdonen ustedes. Yo la- Bueno, La- ahorita la vamos frase- a sondeo sí, entonces. la Miren, frase está acá. salimos a la calle y preguntamos, ¿crees que los padres esperan cosas iguales de sus hijos que de sus hijas? Vamos a ver qué nos dijeron. No, yo creo que siempre los papás quieren que los hijos sean mejores que ellos. No, yo digo que mis papás, nada más tengo un hermano menor de 10 años y a él han dicho que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos ser siempre y cuando sea lícito y ya. Varias veces sí y otras que no, porque también hay padres que realmente dicen que lo que uno quiera para ellos está bien. Pues los padres muchas veces creen que los hijos van a ser iguales, pero los hijos siempre son diferentes. Siempre hay uno que va a pensar de una manera totalmente diferente a la que el otro, uno que va a ser el bueno y otro que quizás va a ser el malo, ¿no? Siempre, una oveja negra, por así decirlo. Encontré a mí misma en mi escaleta. La llamada es de José Alberto Colina. Agradecemos mucho, José Alberto, que nos llames. Mi hijo tiene 48 años y me dice que desde que era un jovencito, los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Hay que resaltar los atributos que verdaderamente tiene el niño y podemos caer en el error de que nuestro hijo no se dé cuenta o se dé cuenta de que le estamos diciendo una mentira cuando tenemos esas altas expectativas en ellos. Claro, es que yo creo que es bien importante hablar con la verdad, sí creo que sea eso real, ¿no? No exigirles cosas que tal vez no son capaces de hacer, pero tampoco mentirles, ¿no? Sí, cuando por ejemplo se trata de algún talento, cuando tienen, pongamos un ejemplo así muy práctico, que la facilidad para el baile, para la música, o cuando por el contrario no la tienen y tú insistes en algo que les va a generar frustración, o por el otro lado buscando cubrir una expectativa que era tuya y que el niño no la quiere, no la tiene ese talento. Y yo veo muchos niños muy estresados, constantemente mordiéndose las uñas, sufriendo por el examen, por la prueba, porque sus Con una papás los gran van ansiedad. a matar, esta frase, ¿no? Es que De sabes mi que yo mamá creo me va a matar. es que yo creo que también la expectativa es a nivel cultural. O sea, esos papás sienten una gran presión de ser el mejor papá, ser la mejor mamá y producir a los mejores hijos, ¿no? No sé si han visto, hay una película fantástica, o a mí me parece muy esclarecedor el ejemplo, que se llama Whiplash, que es el profesor de batería en un conservatorio de música, de un chavo de 18, 17 años o 19 aproximadamente, y es sumamente exigente. Principalmente esta escuela forma a los músicos, a las mujeres y los hombres músicos, en el jazz. Y es algo muy complicado, es decir, como para medir exitosamente, porque hay músicos maravillosos de jazz, sin embargo, pues económicamente no siempre son los mejores pagados, ¿no? Y me parece que tienen que dedicarse completamente a sus instrumentos para poder desarrollarse correctamente. Tiene tan altas exigencias este profesor y las expectativas que forman cada uno de sus alumnos y alumnas son tan altas que alguno termina suicidándose por el nivel de estrés que encuentra durante la educación. Ese ejemplo no se ve,
pero nos enteramos a lo largo de la película. Y hay uno de los estudiantes que se le queda muy grabado, que dos de los grandes jazzistas, uno de ellos cuando toca mal, le avienta uno de los platillos de la batería y casi le vuela la cabeza. Y dice que si eso no lo hubiera hecho, al año siguiente no hubiera sido el jazzista que fue para todo el mundo. ¿Y cómo medirlo? Hijo, difícil. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Nada surge de la nada, pues todo tiene un antecedente. Y esto lo decimos porque muchas veces los padres tienen expectativas sobre sus hijos que quizá ellos no pudieron satisfacer. Estudiar una carrera, viajar por ciertos lugares, tener éxito en un deporte que a ellos les hubiera gustado practicar, etc. ¿Es necesario que los padres revisen sus anhelos para no sobreexigirles a sus hijos? Bueno, pues nuestros hijos no siempre son seres humanos a semejanza. Nosotros tenemos que entender eso, tienen sus propias limitaciones, sus propias cualidades y virtudes que claro hay que desarrollarlas, pero cuando vemos que nuestros hijos no cubren nuestras expectativas como padres, tampoco podemos forzarles a que lleguen a hacer lo que nosotros frustradamente no logramos o hubiésemos deseado ser con algún sueño o alguna ilusión en nuestra vida. A lo mejor tuvimos mucho éxito en algún área, pero queríamos que esa área que no pudimos desarrollar, como muchas veces son las artes, ¿no? Las artes escénicas, musicales o el baile, quisiéramos que nuestros hijos lo hicieran, pero si nuestro hijo no lo tiene, no tiene esas posibilidades o se llaman también talentos, características, posibilidades, no tenemos que forzarlos porque estamos creando y generando en ellos un entorno muy hostil y sobre todo, por supuesto, les estamos haciendo una vida miserable. Y cuando son adultos adultos sumamente tristes o sumamente frustrados. O a la inversa, tal vez no se los permita si ellos lo desean con todo el alma, ¿no? También, claro, también el decir tú no vas a hacer de ninguna manera por nuestros propios miedos, por nuestras propias concepciones de las cosas, ¿no? Por nuestra idea. A lo mejor nuestros sus hijos propios prejuicios, tienen temores, ganas, ¿no?, de viajar y postergar su etapa de pareja, ¿no? Y luego hay estas familias en donde tienen que imponer que hasta cierta edad, si no has cumplido esto, si no has terminado la carrera, si no te has casado, cuando a lo mejor los hijos están deseando y anhelando otra cosa. Y yo creo que aquí todos podemos coincidir y seguramente las personas que nos ven, en que lo que queremos es que sean felices. Queremos que sean felices, pero, ¿sabes? Yo creo que de repente, ya cuando te ves en el papel de ser padre o madre, yo creo que de repente la realidad a veces nos supera. Sí, claro. ¿No? Porque tú estás tratando de, bueno, no frustrarlos o de no pasarles tus propias expectativas o de no exigirles cosas más allá, tratando de ser un buen papá, y de repente te enfrentas en la realidad con cosas difíciles. O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado aquí en Diálogos, Sandy? ¿Cuántos programas no hemos tenido sobre, por ejemplo, hombres y mujeres que tienen más de 30 a 35 años y siguen en casa de sus papás? Sí, porque también la línea entre también exigirles, ponerles límites y decirles, bueno, esto no me parece, muy a nuestro dolor y a nuestro pesar. Miren, justamente Gerardo Amezcua nos dice, creo que los padres tienen deseos de que sus hijos sean mejores que ellos o por lo menos que no les sea tan complicada la vida. Es un deseo legítimo, aunque también es difícil reconocer que como padres a veces depositamos nuestras carencias en los hijos. Y cuando ponen no sea tan complicada la vida, pues sí es cierto, muchas veces quisiéramos decirles, mira, por aquí no, te va a ir mejor por este otro camino, pero hay veces que ellos lo tienen que entender con sus propias caídas. Claro. Y yo creo que tenderemos todavía mejor el punto con esta estupenda voz que nos va a dar la siguiente frase. Que nadie le diga lo que tiene que hacer a alguien que ya ha decidido cuál debe ser su destino. Proverbio árabe. Así es. Bueno, pues esa frase, toda la sabiduría, todas las frases de diálogo son estupendas, ¿no? Una felicitación a todo el equipo de producción que de verdad encuentran unas frases que nos enseñan mucho. Fíjense que la llamada también es importante, esta que les voy a comentar ahora. Y que se trata también precisamente de una de las personas de nuestro público, dice Lourdes 10. Quiero decir algo con respecto a las expectativas y a las profecías autocumplidas, y es que las cosas se cumplen cuando se impone el poder.
ya sea de parte del padre a hijo, la madre al hijo, del maestro al alumno e incluso de jefe a sus subordinados, ya que de tanto decirle lo tonto que es alguien o de igual manera elogiando sus actos, como decirle qué tan bueno es, pues se cumplen las expectativas. Y pienso que en ambos casos puede ser que llegue a repercutir en forma positiva para que esa persona cumpla bien con la actividad, puesto que motivando de estas dos formas a la persona, crece con esa idea y entonces podrá cumplirla, ¿será? Híjole, no sé. Mira, traduciendo un poquito, yo lo que, o sea, te voy a decir, por un lado, si todo el día le dices no puedes, pues se va a cumplir. O sea, no eres va a tonto, poder. eres tonto, eres tonto, Ajá. ¿te lo crees? Pero por otro lado, también, si todo el día le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, eres la más bonita, la más talentosa, tú puedes ser el primer lugar, y es que ellos no se dieron cuenta de tu real talento y tú debías de haber ganado. Cuando estamos elogiándolos constantemente, tampoco les estamos dando, yo, bueno, por lo menos en mi experiencia de mis hijas ahorita y de lo que veo con mis hijos, es que a veces sí hay que dejarles la experiencia de frustrarse, Claro. de decirles, no Los eres la extremos mejor, no son mi vida, buenos. te Los faltó extremos no son ensayar. buenos. Oye, te y aparte, faltó- fíjate que también a mí me han preguntado mucho, dicen, bueno, esa frase, ¿no? De tienes que ser la mejor, que tú la dijiste ahorita, Sandy, y es cierto, y todos la utilizamos, y de repente la pregunta sería, ¿en comparación a quién? Sí. La mejor en comparación a quién. Yo no la uso, O Cris. sea, ¿a quién? Sí, ¿no? O sea, sí, Yo no qué la bueno uso. que Pero no la las uses. escuelas pero o las competencias o en es más, ciertos las ámbitos. escuelas actualmente venden eso como eslogan. Aquí vamos a Claro, volver claro. líderes, aquí van a ser los mejores en sus áreas, en sus campos. Yo digo, ¿en comparación a quién, no? O sea, Y otro punto que creo que sería muy sano sería preguntar, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si ¿No no? habría mayor reflexión si supiéramos qué pasa Pero cuando el no punto somos es los mejores? ser mejor cada vez tú contigo mismo. Sí, claro. Ok. Bueno, pues vamos a invitarles a ver el siguiente sondeo de nuestro público. ¿Con qué frecuencia crees que los padres quieren que sus hijos sean mejores que ellos? Y esto fue la que nos respondieron. Bueno, en caso mis papás me han dicho, yo quiero que seas mejor que yo, porque no quiero que te quedes donde yo estoy, quiero que tú salgas, estás en México, el México para nosotros en Veracruz se supone que es algo de que hay mucho trabajo acá, tienes más posibilidades de salir. Pues los padres siempre quieren que los hijos sean lo que ellos esperan, ¿no? Pero muchas veces no se cumplen esas expectativas. Pues la mayoría de las veces, porque ellos siempre han esperado que no pasemos por lo mismo que ellos han pasado a veces, o que seamos una mejor persona que ellos. O sea, por lo regular es del diario, lo ven ellos en nosotros. Yo creo que en un 80%. Yo creo que también es muy importante saber expresar bien cuáles son las expectativas que como padres tenemos hacia los hijos y ser muy claros en ello, ¿no? Y también ser muy claros en que si no lo lograste o no cumples mi expectativa, no pasa nada. Lo importante es que creas, seas un ser completo, que te desarrolles, seas pleno, que tengas una realización. Yo les decía que yo no utilizo con mi hija la palabra tienes que ser la mejor, porque hace rato lo estabas comentando. Yo le digo, mira, trata de sacar lo mejor de ti. Sí, lo Trata mejor de que tú tener la mejor puedas. calificación. Si son las mini olimpiadas del colegio, trata de hacerlo muy bien, y para ello también hay que tener una disciplina que tenemos que forjar. No puedes tener expectativas Sí, si claro. no haces que también ellos tengan el entorno y la disciplina para lograrlo. Claro. No, y aparte, como decíamos, ¿no? Yo creo que lo importante es trata de mejorar tú cada vez, de tú Claro. estar satisfecha con tus logros y cada vez ser una mejor persona. Pero si te pones a compararte con alguien más, de veras está difícil. A veces los escáneres que hacemos salimos perdiendo y eso es... Pero yo en difícil. esto creo que también ha cambiado mucho, por lo menos de cómo era la escuela para mí, que la que hoy están mis hijos, porque antes era mucho más competitivo, te medían en primero, segundo y tercer lugar, incluso en los promedios. Ahorita regresando les cuento, pero sí creo que ha cambiado. Vamos a regresar con más expectativas sobre los hijos en esta mañana de diálogos. No se vayan. Dicen que para ser felices en la vida hay que escuchar a nuestro corazón. Pero si nuestro corazón nos dice que hay que satisfacer a nuestros padres antes que a nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Hay hijos que pueden tomar decisiones sin culpa alguna. Sin embargo, hay otros para quienes elegir significa ser egoístas y hasta ingratos con sus padres. ¿De verdad se traiciona a los padres cuando le hacemos caso a la voz de nuestro corazón? Híjole, qué fuerte esto, porque yo sí conozco gente que ha dejado sus sueños, su vida, sus
ideas de lo que querían ser o hacer por una carga que les impuso la familia en este deberías ser o deberías hacer, y sufren mucho. Oye, o aparte de repente asumes cosas que tal vez ni siquiera ibas a hacer. Fíjense, por ejemplo, Eduardo Vázquez nos dice, dicen que la manzana no cae lejos del árbol que la vio crecer. Y esto lo digo porque mis padres siempre querían que fuera muy responsable. Una vez le pregunté a mi mamá por qué era así conmigo y me dijo que no quería que fuera como mis tíos, los hermanos de mi papá. Ellos eran alcohólicos y tenía miedo de que yo fuera a salir como ellos. Hasta el día de hoy no bebo porque yo tengo miedo de ser como ellos. Pero además tus hijos se pueden alejar de ti. Si tú impones una carga, una expectativa demasiado fuerte en tus hijos, también corres el riesgo no solamente de hacerlos infinitamente frustrados, infelices, con baja autoestima, sino que además corres el riesgo de que se alejen de ti, ¿eh? Claro. Y eso está muy fuerte. Sí, si tu hijo es uno de estos, como las dos opciones que veíamos al principio del bloque, y él decide poner un alto y decir no, se separa, y entonces puedes perder la bonita relación que podrías tener con él, o por el contrario, hay unos hijos que nunca se atreven a decir hasta aquí, tú no me vas a decir qué hacer, es mi vida, es mi decisión, y pueden vivir eternamente frustrados. Vamos a ver la siguiente frase y la comentamos. Créeme, en tu corazón brilla la estrella de tu destino. Friedrich Schiller, poeta y dramaturgo alemán. Qué linda frase, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Somos autores de nuestro propio destino, pero luego estamos determinados por muchas otras cosas. Claro, y como dices tú, a veces frustrados porque resulta que sí cumplimos las expectativas que tienen nuestros padres de nosotros y no cumplimos nuestro propio destino. Sí. Entonces sí, claro que te quedas frustrado. Ahora, ¿por qué sigue siendo una figura tan fuerte? ¿Por qué nos sentimos que traicionamos a nuestra familia o a nuestros padres cuando perseguimos nuestros propios sueños? Yo hace unos días hablaba precisamente con mi papá, una figura para mí muy importante, quien le mando un enorme beso, bueno, a mi mamá también, desde luego. Pero fíjate, yo siempre tuve el gusto por el teatro desde muy pequeño y sabía que me quería dedicar a eso. Y a mi papá nunca le ha gustado, ahora le gusta mucho y lo disfruta, pero no le gustaba que me fuera a dedicar a eso. Yo le dije, pa, por favor, muy joven, a los 16, 17 años, por favor, permíteme perseguir mi sueño. No quiero llegar a una edad adulta y decir, me hubiera gustado intentar ser. O sea, déjame cuando menos intentarlo. No sé si lo logre o no, pero cuando menos no, yo no quiero llegar a una edad así y decir, me hubiera gustado. Pero, cuando menos intentarlo. Claro, inténtalo, pero cuando llegas también a una edad adulta, no cabe duda que a lo mejor, mira, el caso es, muchos cubren las expectativas de los padres diciendo, ya, ¿querías que fuera médico? Ya lo hice, ¿no? ¿Querías que fuera abogada? Ahí está. Y después, ¿qué pasa? Haces tu vida. Por ejemplo, a mí me insistía mucho, aquí no era la expectativa de mis padres, era la expectativa de mi hermano el mayor, que me decía, tienes que ser locutora, y entonces hizo todo para que yo sacara la licencia. ¿Y tú no querías? Y yo decía, ¿para qué quiero una licencia de locución? Fui a hacer los exámenes y demás, y resulta que la licencia locutora la guardé en un cajón durante un año, terminé la prepa, la universidad, yo quería estudiar Relaciones Internacionales, yo quería otra cosa, y miren, desde hace 20 y tantos años aquí me encuentro. Lo que pasa es que sí hay figuras que pueden guiarte y descubrir, hay profesores, hay hermanos, hay adultos, abuelos, que pueden impulsarte, y cuando estás muy chavito no ves este potencial que tú tienes y eso es muy útil. Pero ¿qué pasa cuando las expectativas de los padres, que los padres tienen sobre sus hijos, pueden ser perjudiciales? Vamos a ver qué opina la gente en esto. En cierta forma sí. Porque hay veces que los papás exigen de más a los hijos cuando no debería de serlo, ¿no? Yo creo que los padres siempre deben de pensar que sus hijos son una persona aparte de ellos y estimularlos para que crezcan, pero siempre y cuando no obligarlos a que sean más de lo que ellos son, ¿no? O de lo que ellos piensan o quieren ser. Hay veces que sí y hay veces que no. Hay veces que sí porque es lo que te están esperando de ti y a veces tú los puedes decepcionar tomando otra decisión. Pero hay veces que también te ayuda eso a fortalecer tus opciones. En ciertos casos, dependiendo también, porque hay unos casos que te dicen, no, pues no debes estudiar o deja de ser como eres. Dependiendo, yo digo que es dependiendo de los casos de que tus padres te digan. Sí. Bueno, por ejemplo, yo ahorita que estoy en la universidad, muchas veces los papás te imponen la carrera que tienes que estudiar y pues muchas veces por eso terminan desertando las personas porque no son lo que ellos querían hacer.
Entonces, ahí está la parte no tan buena o perjudicial o negativa de cuando se ven estas expectativas, como también acá nos lo compartía una persona que dice, en mi familia tenemos una panadería y aunque yo trabajo también ahí, he optado por buscar otro trabajo. Mi papá piensa que estoy rechazando un trabajo que ha ayudado a la familia, pero la verdad es que quiero ponerme un reto y hacer algo diferente. Fíjate, y eso me recuerda la pregunta que hiciste, Oscarito, que dices, bueno, ¿por qué de repente seguimos las indicaciones de nuestra familia o seguimos o cumplimos con las expectativas? Porque una de las cosas que más nos une a una familia es la idea de formar parte de un clan. O sea, nosotros necesitamos tener un arraigo, tener una familia, sentirnos parte de algo. Validados. Y validados por ese. Y la familia es algo que nos da fuerza, nos sostiene, nos da seguridad. Y a veces solo por eso no cumplimos nuestros propios sueños, por mantenernos formando parte de ese clan. Es un error. Porque si no nos excluirían, entonces estaríamos profundamente frustrados. También, Exacto, pero me llama un poco la atención, parte de las respuestas que había en el sondeo que decía la gente, es que ese es egoísmo. Pero en realidad yo aquí me pondría a analizar, ¿y quién es la persona egoísta? ¿Quién me está prohibiendo que yo realice mis sueños? Sí. O yo, al no cumplir la voluntad de la persona que me está encomendando algo que tal vez no sea para mí, ¿no? Oye, porque ¿cómo puede estar esa persona que es ajena a todo lo que yo pienso y siento? ¿Qué es lo que me conviene? Y esto es cuando ya lo hacemos consciente, o sea, cuando ya nos sentamos a analizar, a ver, ¿quién está siendo egoísta? ¿Por qué me voy a dejar de ser panadero como es la tradición en mi familia? Pero hay toda una corriente que estudia todo esto en la terapia sistémica, las lealtades invisibles. Muchas veces seguimos una línea pues de una manera inconsciente y no nos detenemos a analizar por qué estamos actuando como estamos actuando. Y a Oigan, veces hay de una manera llamadita, muy consciente. Muy consciente. Una llamada antes de irnos a lo siguiente. María Juárez dice, soy la tercera hija de 8 hermanos. Era la menor de las mujeres y mi mamá nunca me dejó actuar sola. Viví bajo la sombra de mis 2 hermanos varones y cuando ellos salieron de la escuela me sentí sola. Posteriormente entré a la misma escuela que mi hermana para sentirme acompañada. Entramos a trabajar al mismo lugar. A los 16 años entré a trabajar por mi cuenta y fue donde reflexioné que sí podía hacer mis cosas sin estar dependiendo de mis hermanos varones. Yolanda Fuentes nos dice, mi hija me dijo un día, mamá, gracias por lo que me has enseñado, pero esta es mi decisión. Dejó de estudiar y se puso a vender ropa. No me gustó que abandonara sus estudios y aunque de dinero creo que no le va tan mal, me hubiera gustado que estudiara porque es una chica inteligente y dedicada. Fíjate. Bueno, seguimos comentando todavía en el próximo bloque. Quédese con nosotros, regresamos. A veces sabemos lo que necesitamos. Podemos tener claro que nuestra misión en la vida es hacer lo que a nosotros más nos satisfaga. Sin embargo, elaborar un proyecto de vida no es sencillo, y menos llevarlo a cabo. ¿Qué pasos son necesarios para comenzar a vivir de acuerdo con nuestros propios ideales? A veces no es sencillo dejar una zona de confort, y menos si durante años hemos recibido apoyo de nuestros padres por hacer lo que a ellos les parece mejor. Y ya lo decíamos en bloques anteriores, no solamente la opinión de nuestros padres es la más importante justamente en esta forjación del carácter y de lo que vamos a hacer en una vida adulta. Hay muchas otras personas que están alrededor de nosotros que evidentemente son también una influencia. Las amigas, los amigos, los mismos profesores que van viendo ciertas habilidades en nosotras, en nosotros, para poder entonces desarrollarlas. Pero la última palabra evidentemente la tenemos nosotros, si es que bien nos va. Desde Oye, luego, los porque abuelos, yo estaba pensando en las exactamente, abuelas. los abuelos también, pero alguien podría tomar la decisión por nosotros si es que no nos empoderamos. Yo recuerdo haber estado en algún momento en la preparatoria todavía confundido acerca de qué carrera elegir para mis estudios profesionales. La verdad es que ya la sabía, pero como sabía que no me la iban a dejar tomar, entonces más bien yo estaba haciendo como tiempo. ¿Qué era cuál? Yo quería estudiar la licenciatura en arte dramático, esa era en realidad la que quería estudiar. Terminé estudiando Ciencias de la Comunicación, lo agradezco mucho, me encantó la carrera. Pero no era lo que yo en un principio deseaba, y es que mi papá tenía otros planes también. Al final negociamos y bueno, resultó esto, y hoy puedo decir que soy una persona pues completa, estoy contento. Claro. Sin embargo, no sé qué hubiera pasado si entonces tal vez me hubiera súper revelado y hubiera elegido. Pero entonces... acabas de decir algo que es
muy significativo. Yo siempre digo que en nuestras palabras está escondida nuestra verdad. O sea, imagínate que acabas de decir, no eran los planes de mi padre. Sí, sí. Está gruesísimo. O sea, ¿por qué de repente nosotros nos paramos con la idea como padres de que nosotros tenemos que planearle la vida a nuestros hijos? O sea, ¿en qué momento creemos que eso puede suceder? Y sucede todo el tiempo, ¿Sabes? Todo el tiempo, pero ¿por qué yo voy a elegir tu vida? Claro, y no es que esté justificando en este momento, pero yo decía hace unos días justo platicábamos de, ahora vas entendiendo por qué te decía que las carreras artísticas económicamente no son las que más te van a aportar. Por supuesto No que vas a no, vivir le de eso. respondí, y lo sabía. Pero entonces lo que yo estaba buscando no era Pero precisamente finalmente sí el lograste desarrollo. ser actor, ¿no? Sí, Sí soy lo- soy esa vena- esa vena actor, hice artística sí mucho lo teatro, me lograste. apoyó, me Aquí yo creo apoya, que o sea, hay y le un punto agradezco bien mucho. ¿no? importante también. Nos ven ahorita muchos jóvenes, adolescentes, incluso hoy puede ser que niños, pero yo creo que a veces los adultos pues sí tenemos algo de razón. O sea, tampoco La experiencia, no todo es no. Lo que pasa es que a veces cuando tu mamá te orienta o te dice, mira, te conviene más esto, sin imponerlo, platicando, y Claro. por la propia experiencia que ya vivió, yo también, por ejemplo, a Claro. mis abuelas les agradezco muchísimo, ellas me han Claro. enseñado mucho de su gran Claro, pero experiencia. ¿sabes qué? Pero tiene que ser un diálogo que haya pensado Sí, el no es adulto, Sandy. impositivo. No es impositivo, o sea, un diálogo que se ha pensado y que entonces te pueda decir de una manera diferente, sin decirte, no te voy a dejar ser actor y punto, Sí, claro. o no te voy a dejar ser bailarina, o no te voy a dejar si no es, a ver, amor, ok, tú quieres, mira, esto es lo que la bailarina en muchos casos puede esperar, pero en otros casos, pues tal vez otra profesión te ayude más económicamente, o sea, ponerlo de una manera más amable. Por supuesto. Tenemos un hay sondeo una- de opinión, hay así una que frase vamos a ver lo siguiente. Pues yo creo que más que nada la comunicación entre los papás, ¿no? O sea, que los hijos le digan a los papás, yo quiero hacer esto, quiero que me apoyes, para que sí ambas partes estén conformes. Yo creo que siempre tener una mentalidad abierta, pensar que él es otro individuo y que tiene derecho a pensar diferente y actuar como él crea que es lo mejor, más no seguir lo que los padres digan siempre. Pues ver por sus propios intereses, ¿no? Ver lo que uno quiere en sí y no esperar lo que los demás quieren, sino pensar en uno mismo. Únicamente es eso. Yo digo que es de estar siempre informándote, de dejar de que no te intimide nadie, porque si tú te intruncas si te dicen, no, es que tú no vas a salir adelante y tú te lo crees, pues nunca vas a salir adelante. Siempre hay que dejar de que las personas opinen, ¿no? Pero nunca creerte lo que te están diciendo. Ahí está lo que nuestro público nos comenta y yo quiero agregar un granito de arena también que nos dan a través de las llamadas telefónicas también de nuestro público de diálogos. Dice, a mi hijo, Alejandro Aguinaga, a mi hijo le hemos apoyado para que se vaya de la casa. Le hemos pagado la escuela y le hemos apoyado en otros proyectos. Sin embargo, no ha podido salir de casa y creo que no es porque nosotros no le hayamos dado nada, sino porque tiene miedo a la vida. Nosotros sabemos que debe seguir su propio camino, pero creo que a mi esposa también le da miedo ver que nuestro hijo haga su vida de lejos y lejos de nuestro cuidado. Yo creo que ahí entonces la madre está haciendo que el hijo tenga esa aprensión, ¿no? De no poder dejar la casa, no dejar la casa a los padres y quién sabe hasta cuándo, tal vez hasta que logre una realización personal con otra persona. Pero es que aparte, ¿sabes qué? Yo creo que eso es algo que, bueno, yo lo he escuchado entre varones y entre mujeres, ¿no? Dicen de repente, bueno, es que por lo general, no siempre, pero por lo general, una mujer se sale con un apoyo de otra pareja, ¿no? Y los hombres no es siempre así. O sea, hay veces que los hombres llegan a una edad en la cual no han hecho su vida, no se han casado con la pareja que elijan, y entonces los papás a veces se ven en la obligación de decirle, pues te tienes que independizar, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí algunos varones me han dicho, pues sí, pero es que mi hermana se independizó con 2 economías, con la de ella y su pareja, Claro. y yo me estoy independizando con una la mía. economía, ¿no? Le digo, pues sí, pero también es lo mismo. Pero o sea, hay una papás- sola economía también te puede hacer salir adelante a ti solo. También hay
papás que sabotean esta posible independencia, ¿no? Sí. La mamá que le dice al hijo, no, ¿para qué te vas si aquí estás tan a gusto? Si yo aquí te voy a atender y te voy a ¿Dónde te cuidar. van a tratar mejor? Y O mira, bueno, ¿por qué te sales de la casa? ¿Qué te falta? Yo conozco a Entonces, eso se un amigo que convierte- tiene 45 años y eso le dice su mamá. ¿Dónde te van a tratar mejor, O- mijo? O además, o bueno, ve a tu departamento, pero trae tu ropa, vente a comer a mi casa. Aquí te tengo ya tu comidita. Oiga, Oye, nos vamos dice, con... bueno, adelante. teníamos Vas. una frase pendiente, se las voy a leer yo porque no da tiempo, pero dice, tanto las expectativas como los recuerdos son más que simples imágenes basadas en las experiencias previas. Y esto lo dice Samuel Alexander, filósofo australiano. Oye, ¿no te sale igual que cuando estás en voz off? ¿Por qué? Un poco Porque no lo que hice decía igual. yo, es lo que decía yo. Por Mi ejemplo, yo expectativa cambió. mencionaba que hay adultos que pueden ser figuras muy, muy positivas en nuestro, Sí, en claro, determinar claro. nuestra historia o en marcar y en aconsejarnos. Y precisamente es porque ya vivieron, como dice la frase, estas experiencias previas y que nos pueden ayudar mucho. Sí. No, si no, las yo creo que escuchamos. no hay que satanizar. Y yo creo que sí hay adultos que pueden dar consejos que son muy, muy sabios y nosotros tenemos que acordarnos de no perder ese respeto a los adultos y a los adultos mayores, a los abuelos, etcétera. Por supuesto que sí, pero no imposición. Creo que ahí está la Claro. diferencia. Yo creo que también está la diferencia en el asunto de tomar cierta distancia, ¿no? Y no tener en esas expectativas y en esos deseos que tenemos puestos en nuestros hijos, para también verlos de cerca en su desarrollo. Y obviamente hacer que disfruten lo que hacen y para lo que ellos pueden dar en la vida su mejor capacidad. Entonces me parece que es muy importante que esas altas expectativas no nos limiten. Y es muy importante que se queden para mañana a la misma hora, porque ahorita ya nos vamos. Ya. Muchas gracias Y la por estar próxima con nosotros. Buen fin de semana nos semana. vemos. Todos los Hasta días hay luego. diálogos. Hasta luego. Hasta pronto.